clase ya. Y voy a compartir la pantalla. Entonces, ¿me confirman? ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Ok, bueno, entonces el día de hoy el tema se llama mecanismos lineales, ¿sí? ¿Qué significan esos mecanismos? ¿Qué hacen? De energía, se hizo un bajo Qué de pena, energía. profe. ¿Ahí está ya grabando? Sí, Ah, bueno, profe. sí, sí. Ajá, estoy grabando. Entonces, ¿qué hacen estos mecanismos? Es decir, a ver, a diferencia de los dos temas pasados que estuvimos viendo, engranajes, eh, eh, polea correa, piñón cadena, esos que eran mecanismos de transmisión de movimiento. Pero ahora, las clases que vamos a ver de ahora en adelante, bueno, hasta ciertos temas, van a ser mecanismos de transformación de movimiento. Entonces hay transmisión de movimiento, ¿sí? Que fue lo que vimos las dos clases pasadas, y ahora vamos a ver transformación de movimiento. Pero hoy vamos a ver aquellos mecanismos que transforman el movimiento rotacional en lineal, y allí su nombre, mecanismos lineales, ¿sí? Entonces, entre los mecanismos lineales, los que vamos a estudiar son piñón cremallera, el mecanismo de fusillo tuerca y el mecanismo de tornillo bola. El mecanismo de piñón cremallera. Entonces, básicamente este es un mecanismo que consta de una cremallera, como se muestra aquí en la figura. Esa cremallera pues es un elemento, es como una regla, pero dentada, ¿sí? Y esa regla dentada, llamémoslo así, engrana con un piñón, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona este mecanismo? La rotación del piñón, ¿sí? Se convierte en el movimiento lineal de la cremallera, ¿sí? Eso es lo que hace este mecanismo. Transforma la rotación del piñón en movimiento lineal de la cremallera, ¿sí? Pues, por ejemplo, si aquí el piñón gira en sentido de las manecillas, entonces, miren bien, el diente empuja al diente de la cremallera hacia la izquierda. Pero si el piñón gira en sentido antihorario, entonces los dientes del piñón empujan hacia la derecha a la cremallera, ¿sí? Entonces, este mecanismo, pues, aparte de eso, de su funcionamiento como está definido, funciona también, es decir, es un mecanismo reversible. ¿Qué quiere decir la palabra reversible? No quiere decir esto, no vayan a confundir, que algunos dicen de una, reversible, claro, porque la cremallera va para un lado o también va para el otro. No, eso no es reversibilidad. La reversibilidad tiene que ver con lo siguiente. La definición de este mecanismo que decía, que la rotación del piñón, ¿sí? Se transforma en movimiento lineal de la cremallera. Entonces, la reversibilidad tiene que ver con que la cremallera, ¿sí? El movimiento lineal de la cremallera se transforme también en el movimiento rotatorio del piñón. Entonces, eso significa la reversibilidad del mecanismo. Que digamos, la salida de movimiento en cualquier momento también puede hacer la entrada, ¿sí? Repito, la entrada de movimiento, ¿quién es? El piñón, ¿sí? ¿Y cuál es la salida de movimiento? El movimiento lineal de la cremallera. Pero miremos si es reversible. ¿Es reversible? Claro que sí, porque el movimiento lineal de la cremallera, ¿sí? Puede ser también la entrada de movimiento y transformar, ¿sí? En rotación el movimiento del piñón. Entonces, eso quiere decir reversibilidad. ¿Es claro, muchachos? Sí, profe. Listo. Entonces, este mecanismo tiene esa característica, ¿no? De que es reversible. Bueno, ¿cuáles son las fórmulas de diseño? Básicamente son estas dos fórmulas, son muy sencillas, ¿sí? Tenemos que D, que es el desplazamiento lineal de la cremallera, en este caso vamos a trabajar las unidades de centímetros por vuelta, es igual a ¿qué? A Z, que es el número de dientes del piñón, sobre N, que es el número de dientes de la cremallera por centímetro. ¿Qué quiere decir esto? Que tomamos una cremallera, ¿sí? Y
establecemos un centímetro de distancia y en ese centímetro contamos cuántos dientes hay. Eso quiere decir n, el número de dientes de la cremallera por cada centímetro lineal. ¿Sí? Y tenemos v, que es la velocidad lineal de la cremallera en centímetros por minuto, y n mayúscula es la velocidad de rotación del piñón en RPM. ¿Sí? Entonces tenemos estas dos fórmulas. D es igual a Z sobre N y tenemos que la velocidad de la cremallera es igual a la velocidad del piñón por D, que a su vez es Z sobre N. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes pueden comprobar, digamos, este ejemplo sencillo que está aquí, ¿no? Dice, si tengo un mecanismo de piñón cremallera y el piñón tiene 8 dientes, ¿sí? Y la cremallera tiene 4 dientes por centímetros, ¿sí? Y si el piñón gira a 120 RPM, ¿cuál será la velocidad de la cremallera? Entonces, aplicar las fórmulas, ¿cierto? Primero que todo, el desplazamiento, ¿cuánto es? ¿Quién me dice? Z sobre N. Según este ejercicio, ¿cuánto sería? ¿Dos? 2, ¿cierto? Porque 8 dientes del piñón sobre 4 dientes por centímetro de la cremallera me da 2 centímetros. ¿Por qué? Por cada vuelta. Es decir, del desplazamiento de la cremallera es 2 centímetros cuando el piñón da una vuelta. ¿De acuerdo? Entonces, listo, ya tenemos ese valor. ¿Sí? Voy aquí a decir, a ilustrar un poco mejor, voy a escribir sobre la diapositiva. En un momento aquí. Entonces, D, según esto, D es igual a Z, que es 8 dientes. Pero esos 8 dientes, digámoslo así, podríamos establecerlo que están esos 8 dientes repartidos en toda la periferia del piñón, ¿sí? O sea, esos 8 dientes están alrededor de una vuelta del piñón, ¿cierto? 8 dientes por revolución, llamémoslo así. ¿Sobre qué? Sobre 4 dientes por centímetro. Entonces, la cremallera tiene 4 dientes por centímetro. Entonces, si se hace una ley de la oreja, me queda 8 dientes por centímetro. 8 dientes por centímetro dividido 4 dientes por revolución. Entonces, dientes con dientes se van y 8 dividido entre 4. Por eso es que da 2, ¿qué? 2 centímetros por revolución, que es la unidad que yo le digo que se debe trabajar el desplazamiento de la cremallera. 2 centímetros por vuelta o 2 centímetros por revolución, como quieran. ¿Listo? Entonces, ok, ya tenemos ese numerito. Fácil, ¿no? Sencillo. Entonces, lo otro es reemplazar acá en la fórmula de la velocidad, ¿sí? Velocidad sería igual a ¿qué? A las 120 RPM del piñón, ¿sí? 120 RPM. Bueno, manejémoslo. Bueno, aquí no me deja borrar. Vamos aquí. Velocidad igual a 120 revoluciones por minuto. Multiplicado por ¿quién? Por Z sobre N, que a su vez es el desplazamiento, ¿sí? O sea, 2 centímetros por revolución. Entonces, revolución con revolución se va y me queda que 120 por 2, aquí están los 240 centímetros por minuto. ¿Sí? Es claro entonces con este ejercicio sencillo que las unidades concuerdan y pues este mecanismo, o sea, diseñarlo no es complicado. ¿Sí? Estas dos fórmulas, con estas dos fórmulas diseño mi mecanismo. ¿Vale? ¿Es claro, muchachos? Sí, profe.
Listo. Hagamos este ejercicio, ¿sí? Tomen nota por allá para que lo hagan. Tenemos esta puerta, de pronto ustedes la han visto, ¿no? En los portones de algunas fincas, los portones no sé, de alguna empresa grande, ¿sí? Pues tienen este mecanismo de puerta corrediza lineal, ¿no? Y si usted observa de pronto con detalle, va a ver que ese mecanismo es accionado por un sistema de piñón cremallera. ¿En qué consiste? Entonces, al portón se le atornilla o se le solda la cremallera, o sea, la cremallera hace parte de la puerta, y cuando engrana con el piñón y el piñón pues gira, entonces mueve la cremallera que a su vez hace parte del portón, y el portón pues soportado en unas ruedas sobre un riel, pues se va a mover linealmente para un lado y para el otro, ¿sí? Entonces dice el ejercicio, una puerta corrediza de ancho 2 metros, o sea, el ancho de aquí hasta aquí es de 2 metros, ¿sí? Tiene soldada su estructura una cremallera también de 2 metros de longitud, ¿sí? Con una distribución de 4 dientes por centímetro. O sea, esta cremallera dice que tiene 4 dientes por centímetro. La puerta es accionada mediante un motor que tiene acoplado en su eje, ¿sí? Entonces, la puerta es accionada mediante un motor que tiene acoplado en su eje un piñón de 12 dientes. O sea, este piñón tiene 12 dientes y engrana perfectamente con la cremallera. Si se requiere, ojo que aquí este ejercicio no tiene, o sea, a diferencia de este primer ejemplo, donde todos los datos se dan de manera explícita, ¿sí? Ahora aquí hay un dato que se está dando de manera escondida y de manera implícita, ¿sí? Quiero que se tomen un tiempito, lo analicen, piensen en cuando vieron cinemática, ¿cierto? Y traten de averiguar el dato implícito que está aquí, ¿sí? Entonces, si se requiere que la puerta abra, o sea, es decir, ya está cerrada, entonces necesito que se abra en su totalidad. ¿Qué es en su totalidad? Pues los 2 metros que tiene de ancho, ¿cierto? Entonces, si necesitamos que se abra o se cierre en su totalidad, ¿cierto? En un lapso de 10 segundos, entonces, ¿qué velocidad deberá tener este piñón? Esa es el interrogante. Entonces, piensen en un momento, tomen nota de este ejercicio y traten de resolverlo, ¿sí? Y miramos a ver en que unos 5, 10 minuticos, 10 minutos, a ver qué les dio, ¿vale? Listo, profe. Voy a pausar aquí. Entonces, ¿me confirman, muchachos? ¿Están viendo la pantalla? La Listo, diapositiva. está bien. Okay, vale. Entonces, Sí. comentaba que, bueno, otro de los mecanismos que transforman la rotación en movimiento lineal es el mecanismo husillo-tuerca. Husillo es también significado de lo que es un tornillo o una barra completamente enroscada, ¿sí? Analicemos, o bueno, miremos simplemente, como está en la figura, lo siguiente. Bueno, cuando usted de pronto ha incrustado una tuerca sobre un tornillito normal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que cuando usted gira la tuerca, ¿sí? Gira la tuerca también a su vez, ¿qué está haciendo? Va avanzando, ¿no? Se va moviendo linealmente sobre la rosca, ¿verdad? Todos lo han hecho, ¿sí o no? Sí. ¿Cierto? Pero bueno, Sí. nosotros en este mecanismo no queremos, o sea, sí nos sirve el movimiento lineal de la tuerca, ¿sí? Pero no nos sirve que ella esté girando, ¿sí? Entonces, ¿qué modificaciones se le hacen a este sistema para que esto no ocurra? O sea, es evidente pues que la tuerca gira, si ella gira, se va moviendo linealmente sobre la rosca, ¿cierto? O sea que por ahí viene la idea del mecanismo, ¿cierto? Ahí la cuestión es lo siguiente. Ahora imaginémonos, de pronto si lo han hecho también, cuando usted ha agarrado con una pinza, ¿sí? Una pinza, usted, pues la tuerca es hexagonal, entonces usted le busca las dos caras planas y usted
aprieta la pinza, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Entonces ahora usted empieza a darle vuelta al tornillo. ¿Qué pasa? Dígame, ¿qué pasa? O sea, alguien que lo ha experimentado, ¿qué sucede ahí? El tornillo sube o baja. ¿Ah? El tornillo sube o baja. El tornillo sube o baja, correcto. Entonces, simplemente basado en esos hechos que yo creo que todos hemos experimentado cuando hemos incluso armado una cama o bueno, ¿sí? Entonces, con base a eso, el mecanismo sillo-tuerca, bueno, esto que está aquí es lo que acabamos de mencionar, ¿cierto? El tornillo sillo-tuerca hace lo siguiente, ¿sí? O sea, el mecanismo se completa de la siguiente manera. Entonces, tenemos el husillo que está aquí, ¿sí? Tenemos una tuerca, ahí está la tuerquita, ¿sí? Ahí acoplada al husillo. Pero tenemos esta piecita que es, digamos así, un taco, que se llama un taco de confinamiento, que está haciendo las veces de la pinza, ¿sí? Está confinando a la tuerca para que ella no tenga posibilidad de girar, ¿sí? Entonces, a su vez, el taco también tiene otro agujero para que podamos atravesar una guía que permita, ¿sí?, asegurar de que el mecanismo completo, o sea, este taco de confinamiento, que a su vez sostiene a la tuerca, se va a mover o sea, se va a mover linealmente, ¿sí? No que sea un movimiento lineal y que de pronto por ahí uno vea que hay un poquito de rotación, no, ¿sí? Entonces, observemos todo el mecanismo completo. Tenemos el husillo, que en sus puntas pues es liso para que pueda entrar en los rodamientos, ¿sí? Aquí tenemos un rodamiento que está incrustado en un soporte de rodamiento. El soporte de rodamiento está incrustado a la estructura, que es esta lámina, y tenemos a su vez el taquito este con la forma hexagonal de la tuerca para que entre la tuerca a presión, ¿sí? La tuerca a su vez hace contacto con la rosca del husillo, y tenemos finalmente abajo una guía lisa para asegurar el movimiento lineal, ¿sí? Entonces, de esa forma, al momento en que se le dé un giro o se empieza a girar el husillo, todo este conjunto, este taco, ¿sí?, se va a desplazar de manera lineal, ¿sí? Ese es el funcionamiento del mecanismo husillo-tuerca, que ¿qué es lo que hace? Transforma la rotación del husillo en movimiento lineal de la tuerca. Esa es la definición del mecanismo. A diferencia del mecanismo de piñón cremallera, este mecanismo es irreversible. Ojo, irreversible. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué me dicen? ¿Por qué este mecanismo es irreversible? Recuerden el concepto de irreversibilidad. O sea, no quiere decir porque este mecanismo, o sea, si el husillo gira hacia la derecha, supongamos, la tuerca se desplazará allá, para la izquierda. Y si el tornillo gira en sentido contrario, pues la tuerca se va a venir acá hacia la derecha. Pero eso no es que sea la reversibilidad del mecanismo, ¿sí? La reversibilidad del mecanismo es por otro lado, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que este mecanismo, si yo le aplico una fuerza lineal a este taco, ¿sí? ¿Será que todo este conjunto, este taco, se moverá linealmente y a su vez va a generar rotación en el husillo? ¿Ustedes creen que pasaría eso? Negativo. Negativo, ¿cierto? Porque cuando usted tiene, imagínese otra vez el conjunto tuerca y tornillito. Usted no puede empujar la tuerca para que ella se mueva linealmente, no, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque los mismos hilos de la rosca no lo permiten, ¿sí? Entonces, este mecanismo es irreversible. Eso quiere decir que no se puede transformar el movimiento lineal de la tuerca en movimiento rotatorio del husillo, ¿vale? Entonces, este mecanismo es irreversible.
¿Hasta ahí hay alguna inquietud? La verdad es que no. Ya. No sé por qué aquí esto me quedó así. Ya yo lo arreglo. Bueno, listo. Eso. Ahí están todas las partes. Ok, entonces sigamos. Bueno, ya. Hablemos un poquito entonces de lo que son las roscas, ¿sí? Y cuáles son las fórmulas, digamos, de diseño de este mecanismo. Entonces, observemos lo siguiente. Las roscas, o sea, las roscas pues tienen su proceso de fabricación, ¿sí? A las roscas, la distancia que hay entre un hilo y otro, ¿sí? Se le denomina el paso, ¿sí? P, el paso, ¿cierto? Entonces, la distancia que hay entre un hilo y otro, ¿sí? Eh, en ocasiones, a las, a los tornillos, ¿sí? Se les realiza más de un, es decir, a veces hay tornillos que tienen rosca sencilla, otros tienen rosca doble, rosca triple, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta figura que está aquí, que estoy apuntando con el mouse, ahí vemos, digamos, en color azul, ¿sí? Una rosca, ¿cierto? Pero entonces, eh, quien haya torneado este, pues, digamos, tornillito, decidió hacer otra rosca, ¿sí? Que es la que está representada con rojo, ¿sí? Entonces, para el caso de este tornillo que está aquí, es un tornillo de doble rosca, ¿sí? ¿Eso en qué afecta? Afecta en lo siguiente, que lo que se llama, lo que se denomina A, que es el avance, ¿sí? El avance, el avance es el avance de la tuerca, o sea, cuánto avanza la tuerca cuando el tornillo da una vuelta, ¿sí? Entonces, el avance es igual al paso del tornillo por E. ¿Y E quién es? El número de entradas o el número de roscas que tenga el lucillo. Si el número de roscas que tiene el lucillo es una, o el número de entradas es una, pues el avance es igual al paso. Pero si estamos hablando de un tornillo que tiene doble entrada o doble rosca, entonces el avance va a ser igual al paso, ¿sí? Multiplicado por 2, ¿sí? En eso es que afecta cuando un tornillo tiene 2, 3 o más roscas, ¿sí? Pero bueno, generalmente, bueno, yo en lo personal he visto tornillos hasta de doble rosca. Nunca he visto triple ni cuatro. Bueno, puede llegar a ser más complejo su fabricación, ¿sí? Pero tener presente eso, ¿sí? Lo otro es que la velocidad sería igual a ¿qué? A n, ¿la velocidad de quién? De la tuerca, ¿no? O sea, la velocidad lineal de la tuerca va a ser igual a la velocidad de rotación del tornillo multiplicado por el avance. Estas dos formulitas son las fórmulas del mecanismo cuchillo-tuerca, ¿sí? Entonces, vamos a... Ah, bueno, lo otro es... no, bueno, ahí tenemos el número de roscas, ¿sí? Ahí están las fórmulas. Hagamos un ejercicio, ¿sí? Les voy a plantear este ejercicio. Bueno, si quieren, tomen un pantallazo, o sea, estas son las fórmulas, muchachos, para que las tengan presente. El avance es igual a el paso por el número de entradas del tornillo y la velocidad lineal de la tuerca es igual a n, que es la velocidad angular del tornillo multiplicado por el avance, ¿sí? Entonces, de hecho, aprovecho aquí, a ver, alguien me escribió en el chat. Ok, bueno, Sebastián no puede entrar. Ok, listo. Entonces, oiga, eso. Bueno, listo. ¿Todo porque ganó Colombia? No, pues.
Valiente eso. Bueno, entonces, repito, entonces el avance de la tuerca es igual al paso del tornillo por el número de entradas del tornillo. Y a su vez la velocidad de la tuerca es igual a n, que es la velocidad angular del tornillo multiplicada por el avance. Entonces tenemos este ejercicio, muchachos. ¿Sí? Observen este brazo robótico, que es un brazo robótico llamado Escara. ¿Sí? Es un brazo robótico que tiene dos articulaciones rotacionales, o sea, una articulación que rota aquí en este eje, otra que rota aquí alrededor de este eje, y su última articulación es una articulación lineal, ¿sí? Porque el gripper, pues, tiene que bajar linealmente, y lo hace a través de un mecanismo husillo-tuerca, como se muestra aquí, ¿sí? Entonces, dice el ejercicio, un robot de Escara tiene un gripper que se desplaza linealmente mediante el mecanismo husillo-tuerca. El husillo tiene un paso de 2 milímetros, o sea, están dando especificaciones del tornillo, ¿no? El paso es de 2 milímetros y es de simple rosca, o sea, es una rosca. Entonces, dice, calcula el tiempo que tarda el gripper en recorrer una distancia de 100 milímetros, es decir, el gripper está aquí y necesita llegar hasta acá, al suelo, y de ahí hay 100 milímetros. Entonces le preguntan, calcula el tiempo que tarda, ¿sí?, el mecanismo en recorrer 100 milímetros si se sabe que el tornillo gira a 300 RPM. Entonces, manos a la obra. Hagan este ejercicio ustedes, muchachos. Voy a pausar un momento la grabación.